Dice, mis hermanos, en esta clase seguimos nuestro estudio de algunos otros principios, algunas otras herramientas importantes para la hermenéutica. Hemos concluido nuestro estudio de los niveles de contexto, la práctica propia, cómo estudiar esos 5 niveles de un pasaje. Pero en esta sección de esas 2 clases sobre la comunidad, leyendo con la comunidad, beneficiándonos de la comunidad, eso ahora nos transiciona bien a este estudio de los recursos extra bíblicos. Es una parte importante de la hermenéutica y considerar esos principios creo que son muy importantes porque podemos terminar, si no prestamos atención a esta clase, podemos terminar no haciendo la exégesis cuando pensamos que estamos haciendo la exégesis. Entonces vamos a hablar de esto en esta clase. En el apunte de esta clase he incluido una pequeña bibliografía de algunos recursos. No vamos a hablar de eso en la clase, pero está ahí en el apunte hacia el final. Algunos recursos técnicos, comentarios, la teología, libros de teología bíblica y la teología sistemática. Y si tienen otras sugerencias en eso que he encontrado buenos recursos en esos puntos, estoy muy dispuesto a ir armando bien una lista de recursos ahí. Una parte importante de la hermenéutica es el uso de otros recursos extrabíblicos. La historia de la Iglesia ha disfrutado de grandes cantidades de pastores, maestros, teólogos, historiadores, científicos y muchas otras disciplinas que han usado una variedad de técnicas para avanzar nuestro entendimiento de las Escrituras. Es ahí en Classroom, en la lección 24. Podemos y debemos aprovechar esos recursos como herramientas en nuestra hermenéutica. Pero el uso de otros recursos es una espada de doble fila. Puede ser una gran bendición o puede ser también un gran peligro. Necesitamos poner algunos límites, entender algunos de los peligros y poder tener un método correcto. En esta clase queremos considerar algunos de los principios importantes que nos guían en el uso de los recursos extrabíblicos y también hablar de sus beneficios y sus peligros. En primer lugar, nosotros afirmamos con gran convicción el principio reformado de la sola escritura. Pero esta doctrina, esa afirmación nunca ha significado que la Biblia sea el único libro que leemos. Lejos de llevar a un rechazo de comentarios y otros recursos, los reformadores que fueron los acuñadores de esa palabra, ellos mismos escribieron muchos comentarios sobre la Biblia. Juan Calvino es uno de los comentaristas más notados de la historia. Y él afirmaba la sola escritura y él casi acuñó esta palabra. Martín Lutero también escribió su comentario famoso sobre Gálatas y muchos otros libros de comentario. Ese principio significa que la Biblia es nuestra única y suprema autoridad sobre nuestra fe y vida. No significa que otros libros no pueden usarse. El uso de este principio nos lleva a leer los otros recursos con discernimiento y de acuerdo con principios bíblicos, pero no nos hace rechazarlos. Consideremos algunos de esos principios consistentes con la sola escritura. En primer lugar, consideramos la realidad de que Cristo ha dado una diversidad de dones a su iglesia. Esos dones no son solamente los grandes mentes teológicas de la academia, entonces son también la abuelita de la iglesia, que es un creyente, pero sí incluye a esas mentes brillantes de nuestros días o de tiempos pasados. Entonces debemos aprovechar, disfrutar de esos dones que el Señor ha dado. Dios ha dotado a la iglesia, tanto en el presente como en el pasado, de muchas mentes muy brillantes que han escrito libros o comentarios, sermones, libros de teología y muchas otras enseñanzas útiles para la iglesia. Y todas esas cosas nos pueden ayudar a avanzar en nuestro conocimiento de Dios, su palabra, y cómo hacer exégesis de un pasaje. La iglesia primitiva empezó a escribir comentarios desde el segundo siglo.
Personas como Teófilo, aunque no tenemos sus comentarios, la iglesia primitiva escribía comentarios sobre la Biblia. Y la historia de la iglesia nos ha dado una gran colección de, de comentarios, de recursos útiles. De hecho, hay demasiado en cierto sentido. El don de la gracia especial en la mente iluminada de muchos cristianos y el don de la gracia común en la imprenta y otras cosas de tecnología y estudio científico han cooperado para dejarnos un gran legado de recursos para nuestra edificación y crecimiento en la imagen de Cristo. Cuando consideramos esto, podemos asombrarnos de los hombres y mujeres de mente brillante, lengua elocuente y vida santa que nos han entregado comentarios y otros recursos para el estudio de la Biblia. A los puritanos también. Vimos en nuestro estudio de John Owen, de William Perkins, de Edward Lee, que ellos también recomendaban la lectura de los padres, de otros comentarios, de otros recursos en su hermenéutica. Entonces, el primer principio es, Cristo ha dado una diversidad de dones a la iglesia a lo largo de los años. Y esos hermanos, esos dones de la iglesia nos han entregado recursos muy útiles para disfrutar de la iluminación del Espíritu Santo en sus vidas. En segundo lugar, Dios mandó sus mensajeros e inspiró su palabra en un idioma específico, en un contexto cultural específico, un momento histórico específico, en estilos literarios específicos, y todos ellos son diferentes a los nuestros. El idioma no es español. La cultura no es la ecuatoriana. El momento histórico no es el siglo XXI. Los estilos literarios, aunque tenemos los mismos de narrativa y poesía, son diferentes. Tienen sus propios rasgos distintivos. Ahora, no digo eso para hacernos desesperar de poder conocer la palabra del Señor. Y hemos hablado de eso, ¿cierto? En nuestras clases de contexto histórico. Pero es importante considerar que Dios escogió estos medios para comunicar su palabra. Y a veces, hablando a los hombres, a su pueblo, en ese momento, usa cosas de esa cultura, de ese contexto histórico, técnicas de ese idioma, para comunicar su palabra. Por eso, esos recursos que nos ayudan a entender mejor esas cosas son importantes. Esos recursos pueden venir tanto de la gracia especial, de creyentes que tienen la mente iluminada por el Espíritu Santo, llenas de amor por la iglesia, para dotar a la iglesia de las próximas generaciones buenos libros, recursos técnicos, comentarios, etc. Pero también puede ser en forma de recursos de la gracia común, que vamos a considerar luego. Poitras dice, en este proceso, el Espíritu Santo utiliza medios, y uno de los principales es nuestra comunión con otras personas de la iglesia. En un sentido amplio, la iglesia incluye no solo a aquellos con quienes nos reunimos en una sola congregación, sino también a la iglesia mundial, que incluye a las personas que escribieron comentarios eruditos y prácticos, comentarios pastorales y guías de estudio para los libros de la Biblia. Incluye no solo a los cristianos que viven hoy, sino también a escritores de generaciones pasadas. Entre ellos no solo hay comentaristas, sino también teólogos sistemáticos, historiadores de la iglesia, que nos ayudan a comprender la sabiduría y locura del pasado en un contexto histórico más amplio, y especialistas en arqueología, historia antigua, lexicografía, o autores de diccionario, gramática, geografía y otros campos también. Por eso podemos beneficiarnos de las ideas de los no cristianos gracias a la gracia común. Entonces, tenemos esa gran comunidad de la fe, pero también incluso de la gracia común. En tercer lugar, consideramos la necesidad que vimos en la clase anterior de leer en el contexto de la comunidad, como decía aquí Poitras. Debemos tomar en cuenta que no somos los primeros para interpretar la Biblia, sino debemos reflexionar sobre los escritos de los otros creyentes del pasado. Los comentaristas y comentarios son un recurso excelente para exponernos a otras perspectivas que la nuestra, otros contextos, otros pensamientos. Un autor dijo, John Brodes, dijo, hay comentarios y hay comentarios. Entonces, eso es muy cierto, ¿cierto? Aunque no dice mucho, pero sí dice mucho. Los comentarios o los otros escritos de autores pueden ser una excelente manera de leer la Biblia con la comunidad de la fe de generaciones pasadas.
o de otra parte del mundo, que es donde yo estoy. Eso es útil. Debemos tener cuidado porque no todos son iguales. Pero al mismo tiempo, otras perspectivas, otras culturas, otros trasfondos, otros contextos pueden ampliar nuestros horizontes, pueden quitar puntos ciegos o llenar puntos ciegos de nuestra propia comprensión, como hablamos ayer. Y los comentarios es un buen lugar, porque no solamente el autor mismo nos da su perspectiva, sino buenos comentarios también hablan de que este autor en ese tiempo también dijo aquello, Agustín creía esto, o también citan a otros autores. Entonces puede ser un lugar concentrado para encontrar varias otras perspectivas. Pero sí es difícil entender otras culturas. Entonces, de hecho, esa realidad acompaña la anterior. Si solo pensáramos en nosotros mismos, el contexto original de las escrituras, hay una gran diversidad, ¿cierto? Si la Biblia se escribió hace 2000 años y de repente la encontramos y tratamos de entenderla, imagínate. Si hoy se encontrara la Biblia por la primera vez después de 2000 años. No había comentarios, no hay recursos bíblicos, no hay léxicos, no hay comentarios, no hay teología sistemática. Solo hoy se encuentra, después de 2000 años, la fe cristiana. Imagínate cómo sería. No sería imposible, ¿eh? Pero imagínate lo difícil. Imagínate también que lo estamos encontrando en hebreo y griego. Porque de hecho el estudio de estos idiomas, por la gran mayoría, ha sido motivado por cristianos. Cristianos que querían entender mejor las escrituras. Entonces nuestro entendimiento de estos idiomas fluye mucho de esos contextos. No solamente. Entonces quizás habría algún judío con una gramática hebrea por ahí, unos clásicos que hablaban del griego clásico y podemos quizás aprender de eso. Pero imagínate lo difícil. Pero no ha sido así. No ha sido así. No es tan distante esa cultura, ese idioma, que como si fuera hace 2000 años. Sí es difícil entender otras culturas a las cuales no nos podemos exponer. Pero en esta consideración entra otra vez la necesidad de considerar los escritos de otros. La iglesia desde el tiempo del Antiguo Testamento nos ha entregado libros que nos ayudan a entender las escrituras. En un sentido, esos muchos libros sirven para construir un puente de nuestro contexto a contexto original. Entonces, no es que nosotros estamos aquí y de ahí hay un gran precipicio entre nosotros, un gran casmo entre nosotros en las escrituras, y nosotros mismos tenemos que trazar y construir un puente para llegar al otro lado. Sino, en un sentido, ese puente se va construyendo con cada generación. Se va extendiendo mientras se aleje más el horizonte, la orilla, el marco de la orilla, o los dos lados de esa fisura cultural. Al mismo tiempo, la iglesia está construyendo para seguir conectándolo. Nunca se separa, siempre se va extendiendo el puente. John Frame dice, las mayores diferencias culturales se salvan gracias a la existencia continuada de la iglesia a lo largo de los siglos. Desde los tiempos de Moisés, el pueblo de Dios ha estudiado las escrituras y las ha aplicado a muchas de sus propias situaciones. Nosotros formamos parte de esa historia, de ese proceso interpretativo. Aprendemos de la generación anterior y de la generación que les precedió, desde los tiempos bíblicos. Por lo tanto, no nos enfrentamos a una enorme brecha cultural vacía. Ese vacío lo llenan nuestros propios hermanos y hermanas en el Señor, que han tendido puentes desde la composición original de la Biblia hasta nuestros días. Con su ayuda podemos volver a los escenarios culturales originales de las Escrituras, dando pequeños pasos. Entonces, qué interesante eso. No solamente mentes brillantes, pero también vemos que también nos ayudan, porque esos hermanos han sido fieles a lo largo de los años. Cristo ha mantenido su iglesia a lo largo de los años. Y podemos trazar, en un sentido, la tradición, la fe que el Señor nos ha entregado. Y podemos unirnos con muchos otros cristianos de otras generaciones. En cuarto y último lugar, la gracia común y la revelación general. La gracia común
Es una parte importante de esto, porque Dios no ha dado solamente mentes brillantes a la iglesia, ¿cierto? Como dice 1 Corintios 1, que no todos los sabios están concentrados en la iglesia, o los conocidos. Los verdaderamente sabios que temen al Señor, sí, pero los que tienen una mente brillante, que pueden estudiar, que pueden discernir, que pueden deducir, que pueden descubrir, que pueden inventar. No solamente en la iglesia. Ha llenado el mundo con personas que han estudiado literatura, los idiomas antiguos, geografía, costumbres culturales del Oriente Próximo Antiguo o el tiempo greco-romano. Ha habido cierta gracia común que ha operado en lingüistas, historiadores, arqueólogos, científicos, entre otras disciplinas también, para estudiar, describir, registrar o incluso descubrir nuevas cosas del pasado que pueden iluminar realidades comunicadas en la Biblia. Ya que la Biblia y la creación vienen del mismo Dios y no se contradicen, no debemos temer estudiar lo que esto puede enseñarnos. Siempre debemos tener cuidado, porque aunque hay muchas mentes brillantes que tengan gracia común, todavía hay prejuicios, presuposiciones que pueden distorsionar y contaminar sus conclusiones. Entonces, siempre usamos eso y vamos a hablar de ese peligro luego. Cuando estudiamos esas cosas del idioma, historia, arqueología, no estamos saliendo por completo del ámbito de la gracia y la revelación. Como Frame dice, salir fuera de la Biblia no es salir de la revelación de Dios. Es más bien pasar de la esfera de la revelación especial a la esfera de la revelación general. Sin embargo, estamos buscando ayuda en esto, en la gracia común y la revelación general, para guiarnos en el estudio y comprensión de la gracia especial y la revelación especial. Como Van Til dice, la escritura no pretende hablar al hombre, incluso caído, de otra manera que no sea en conjunción con la naturaleza de la revelación general. Eso es posible porque la revelación general provee el trasfondo de la revelación especial. Como vimos anteriormente, Dios escogió un momento histórico que Él mismo había guiado en su providencia, formando ciertas culturas, criando al hombre de cierta manera para hablar un idioma. Esas cosas son de parte de la gracia común y la revelación general del Señor. Esas cosas de la geografía, de las culturas, son parte de la gracia común y la revelación general del Señor. Todas esas cosas son empleadas en la Biblia por Dios mismo. Y el estudio de ellos puede ser de gran utilidad. De la misma manera, Robert Letham dice, ambos elementos de la revelación interactúan hasta el punto que ninguno está completo sin el otro. Así como necesitamos la escritura para apreciar la revelación general, la creación informa nuestra comprensión de la revelación especial. Sin ella no podríamos entender la Biblia en absoluto. La historia del mundo y de la iglesia, la geografía, la política, la economía, las interacciones personales y la psicología son ingredientes necesarios para apreciar lo que Dios dice en la Escritura. Los libros bíblicos fueron compuestos en tiempos y lugares determinados. Para comprender lo que el Espíritu dice en esos libros, tenemos que entender las lenguas en las que fueron escritos, las situaciones que ocasionaron su producción, el lugar que ocupa cada uno en la historia de la redención en curso, los factores culturales y ambientales particulares que los rodean, los acontecimientos políticos y militares, etc. Entonces, esas cosas son útiles para estudiar y vienen del ámbito de la revelación general, el control soberano y providencial del Señor sobre todo. Entonces, tomar esas cosas en cuenta es simplemente, uno, apreciar la manera en que Dios ha revelado su palabra, en una forma humana, en palabras humanas, en un idioma humano, en un contexto de personas y de geografía y de creación. Apreciar su diseño en eso. Y siempre guiar nuestro estudio de esas cosas por la revelación especial. La Biblia es nuestro estándar sobre esas cosas. Eso vamos a seguir viendo luego. Ahora consideremos algunos de los beneficios. Quizás esta parte no es tan necesaria, quizás ya hemos disfrutado de los beneficios, de los comentarios y otros recursos, pero quiero hablarlo de todos modos. Charles Spurgeon
era un fanático de los comentarios y habló en términos muy elevados de ellos y criticó fuertemente a aquellos que los rechazarían orgullosamente. Dice, para poder exponer las escrituras y como ayuda para sus estudios en el púlpito, necesitarán estar familiarizados con los comentarios. Un glorioso ejército, permítanme decirles, cuyo conocimiento será su deleite y provecho. Por supuesto, ustedes no son tan sabios como para pensar o decir que pueden exponer las escrituras sin la ayuda de las obras de divinos y hombres eruditos que han trabajado antes que ustedes en el campo de la exposición. Si son de esa opinión, les ruego que sigan siéndolo, porque pues no merecen la pena de convertirse. Y al igual que una pequeña camarilla que piensa con ustedes, resentirán el intento como un insulto a su infalibilidad. Parece extraño que ciertos hombres que hablan tanto de lo que el Espíritu Santo se revela a sí mismos, piensan tan poco de lo que ha revelado a otros. Mi charla de esta tarde no es para estos grandes originales, sino para ustedes que se contenten con aprender de hombres santos, enseñados por Dios y poderosos en las Escrituras. El autor sobre la hermenéutica, Bernard Ramm, destaca dos beneficios principales de los comentarios. Nos presentan buenos modelos para nuestra interpretación y nos ayudan con los pasajes difíciles. En primer lugar, los comentarios nos ayudan porque son muchas veces la obra de autores que tienen más experiencia en el estudio de la Biblia que nosotros. Por esa razón, el uso de comentarios incluso puede refinar nuestra propia práctica de la hermenéutica. Pero podemos expandir esta ventaja mucho más. Por ejemplo, los autores de esos comentarios pueden ser expertos en idioma original, la arqueología, contexto cultural y histórico, y muchas otras áreas importantes. Es imposible para nosotros ser expertos en todas esas áreas. Pero podemos leer un comentario de un experto en esto, otro de un comentario en esto, o con un enfoque en esto. Y podemos beneficiarnos de esos varios ámbitos sin tener que nosotros ser expertos en todo. Por eso, el usar los frutos de vidas y ministerios dedicados a esas varias áreas de estudio puede ser de mucha ayuda. Además, los comentaristas normalmente son personas que han dedicado mucho tiempo quizás a la Biblia, o quizás cierta sección de la Biblia, o quizás cierto libro de la Biblia. Y esa carrera es como una fruta bien cargada de jugo, ¿cierto? Va madurando todo ese tiempo y está listo para exprimirse. Cuando nosotros nos acercamos a un texto, quizás por la primera o segunda vez, nuestras conclusiones quizás no van a ser tan concentradas, tan precisas, tan profundas como las de un veterano exégeta que ha estudiado el libro de Filipenses por 30 años y que lo ha enseñado cada año en el seminario y que lo ha predicado unas 10 veces. Entonces, ven cómo eso funciona. Esa práctica, esa vida en la palabra es lo que estamos buscando. Y ellos quizás lo tienen o lo tenían y podemos beneficiarnos de ella. Si expandimos más allá de los comentarios, los beneficios aquí se multiplican. Hay personas que han dedicado su vida al estudio del griego, del hebreo, que han recopilado los usos de las varias palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, incluso comparando su uso en otra literatura fuera de la Biblia, para poder condensar todo esto en un tomo o una serie de tomos que pueden ayudarnos a entender mejor el lenguaje de las Escrituras. Fíjense de eso. El léxico principal en inglés es BDAG, BDAG, de griego. Ni me imagino el trabajo que se requería para producir esto. Tiene 12 palabras del Nuevo Testamento, con a veces todas las referencias en la Biblia, junto con los padres apostólicos, otros autores romanos y griegos, o autores griegos, greco-romanos de ese tiempo, los filósofos y otros de ese tiempo, y referencias y usos de esta palabra para ayudarnos a entender las palabras del Nuevo Testamento. Todo eso antes de computadoras. Imagínate. Ahora las nuevas versiones sí pueden tomar en cuenta esas cosas, pero las primeras ediciones fueron antes de las computadoras. Increíble el trabajo que eso requería.
nosotros podemos ir y disfrutar de quizás algo que tomó un año para estudiar. Podemos leerlo en 15 segundos o 30 segundos. Otros recursos colectan mucha información sobre una variedad de ideas, objetos, personas, lugares, eventos de la Biblia, que a veces pueden ser oscuros o complejos, o quizás nos hemos olvidado, son nuevos en un texto. Y podemos encontrar información recopilada y sintetizada y organizada alfabéticamente en un diccionario o enciclopedia. Y decir, ¿quién es esa persona? ¿Qué es ese evento? Descríbeme un poco más la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué significa? ¿Qué representa? Y puedo ir a buscar los textos o puedo ir a un diccionario que también me manda los textos y puedo ver una descripción, un artículo académico sobre esa idea, esa persona, ese tema o esa doctrina. Hay otros recursos útiles que nos ayuden en nuestros estudios de palabras o quizás para poder notar intertextualidad a través de la repetición de palabras. Cuando usamos cosas como concordancias y otros recursos así. Cada uno de estos recursos es el producto de muchos años de estudio de varias mentes brillantes y sirven para darnos los mejores frutos de mucho trabajo en una manera rápida y accesible. Además, los comentarios nos ayudan en la hermenéutica porque no solamente nos ejemplifican la interpretación, sino también hay muchas clases de comentarios diferentes que pueden darnos perspectivas diferentes. Algunos que se enfoquen en el contexto histórico, otros que hablan de la arqueología, otros que hablan del análisis del discurso, de la teología bíblica, otros que hablan del texto original, del idioma original, y hacen una exégesis profunda. Otros son históricos y recopilan comentarios de padres de la iglesia, reformadores y otros de la historia de la iglesia. Otros se enfocan en los ámbitos críticos y académicos, que también pueden ser útiles en cierto punto. Otros son devocionales o pastorales. Otros son sermones o en un estilo homilético. Otros se enfocan en la aplicación práctica. Entonces hay una gran diversidad de comentarios y usarlos puede ayudarnos a ver el texto de otras perspectivas. Pero también los comentarios son especialmente útiles en textos difíciles. No se deben usar solo en los textos difíciles y no debemos reemplazar nuestra propia interpretación de un texto difícil con solo usar los comentarios. Pero sí son útiles aquí. Aquí podemos ver una síntesis de varias opciones interpretativas recopiladas de varias secciones de la iglesia, de varias generaciones. Quizás un texto va a decir, ok, esa es una opinión de este autor, otra opinión popular ha sido esta de este autor, y puede poner toda esa información junto. En vez de tener que leer 5, uno puede leer un comentario y tener una idea. Hay que tener cuidado con eso porque uno puede fallar en cómo presenta un autor, pero es algo que puede ser de utilidad. También dan sus razones a favor de cada uno, en contra de cada uno, y por eso cuando llegamos a un texto difícil podemos tener mayor información y poder tomar una decisión informada. Parte de la dificultad de un texto puede ser problemas textuales. Aquí los comentarios, ediciones críticas, especialmente los comentarios exegéticos, van a ser muy importantes. Después en la evidencia textual, también otras apariencias de las varias formas nos ayudan a discernir la forma original del texto con evidencia y argumento. Otra parte de este uso es que nos ayuda a evitar errores comunes en textos difíciles. Si interpretamos a solas, sin consultar a otros, podemos fácilmente caer en errores novedosos o quizás los mismos errores con nueva ropa. Aunque es cierto que nuestra interpretación debe ser personal y con una aplicación particular, entonces en un sentido, su interpretación de un pasaje no debe ser exactamente igual a otra persona. Debe ser algo distintivo, por lo menos en el ámbito del producto y la aplicación, de cómo vivir eso en tu vida. Debe ser algo personal, porque tú eres distinto, tú vives en un contexto distinto. No completamente nuevo, pero algo distintivo a tu persona. Pero debemos evitar
esa idea novedosa de inventar una nueva doctrina o algo que la iglesia ha rechazado o nunca ha recibido en la historia. Debemos tener cuidado en eso. Spurgeon dice, un conocimiento respetable de las opiniones de los gigantes del pasado podría haber salvado a muchos pensadores erráticos de interpretaciones descabelladas e inferencias escandalosas. Por lo general, hemos encontrado que los que desprecian los comentarios son hombres que no tienen ningún tipo de conocimiento de ellos. En su caso, es lo contrario de la familiaridad lo que ha engendrado el desprecio. Aunque el uso de comentarios y otros recursos tiene muchas ventajas, también hay ciertos peligros que debemos evitar. Y aquí voy a dar algunos principios de cuándo y cómo usar los comentarios también. La mejor guía para evitar esos peligros es apegarnos firmemente a esos principios de la sola escritura y de la necesidad de discernimiento y la diversidad de la comunidad, y dedicarnos a un estudio diligente y no perezoso de la palabra de Dios. Él lista estos varios peligros. No deben sustituir al propio estudio de la Biblia. No debemos atarnos servilmente a ellos como a autoridades. Debemos usar solo los mejores. Cuando sus interpretaciones sean conjeturas, deben usarse con sumo cuidado. Y debemos usar comentarios originales en lugar de los que son meras recopilaciones de las obras anteriores. Entonces consideremos dos peligros principales, resumiendo lo que él dice. En primer lugar, los comentarios y recursos extrabíblicos, al ser extrabíblicos, son falibles. Son falibles, no son inerrantes. Un comentarista no es infalible. Y por eso sus conclusiones e interpretaciones pueden ser equivocadas. Pueden estar equivocadas. Además, las conclusiones de científicos, arqueólogos, antropólogos y todos los demás pueden errar y pueden ser distorsionadas por presuposiciones erradas. Por esa razón debemos usar discernimiento en nuestro estudio y no necesariamente por eso rechazarlo. Cada autor va a ser afectado por esas presuposiciones o ser más militante en esas presuposiciones que otros. Pero si usamos discernimiento y buscamos descripciones y tratamos de medir bien las conclusiones y siempre nos sometemos a la sola escritura, comparando todo con la palabra del Señor, será de mucha ayuda. Ese principio sí aplica aquí y nos guía a someter todo comentario o opinión de autores antiguos a la palabra de Dios. Poythress dice, los principios relativos a la tradición se aplican cuando utilizamos léxicos, gramáticos, comentarios, diccionarios y otros recursos como ayuda para interpretar la Biblia. Los recursos ofrecen ayuda porque contienen sabiduría del pasado. También pueden en ocasiones entramparnos porque pueden ser corrompidos por el pecado y sus efectos intelectuales. Los lectores deben reconocer que incluso los mejores recursos humanos pueden contener deficiencias sutiles y a veces las deficiencias son más graves. Cualquier recurso humano debe utilizarse con cuidado y comprendiendo su falibilidad. Esta falibilidad de los comentaristas no debe hacernos desesperar de su uso, sino debemos recordar que no solamente los comentaristas, sino también nosotros somos infalibles. Entonces, imagínate eso. Pues estos comentaristas son infalibles, entonces solo yo voy a interpretar. Ellos son falibles, entonces tengo que depender de mí mismo. ¿Qué estamos diciendo? Que nosotros somos los infalibles. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nuestro pecado remanente, desconocimiento y limitación contextual también pueden afectar nuestra interpretación. ¿Cómo puede afectar? Y si afecta a los comentaristas. Aunque otros comentaristas son también falibles, pueden dar balance a nuestras deficiencias con sus fuerzas, para que tengamos un estudio más balanceado. Al reconocer nuestro propio pecado, debemos usar comentarios porque es improbable que un grupo de buenos comentarios de fuentes diversas con enfoques diversos tengan todos los mismos puntos ciegos. Quizás sí, pero quizás lo que es un punto ciego para uno va a ser iluminado por otro.
Lo que uno menosprecia o quizás pasa por alto, otro lo puede ver. Lo que es una debilidad aquí puede ser la fuerza de alguien más. Lo que puede ser mi deficiencia puede ser suplida por alguien más. Mi fuerza puede ser de ayuda para alguien más. Entonces, esas cosas son importantes. Los comentarios sobre la Biblia, dice Poitras, proporcionan ricos recursos que complementan y corrigen el estudio individual de las Escrituras. Todos tenemos prejuicios y pecados ocultos. Es fácil pasar por alto algún aspecto de un pasaje. Es fácil distorsionar el significado en favor de ideas preferidas. Cuando consultamos los comentarios, pueden ayudarnos a superar nuestros pecados y limitaciones. Por lo tanto, ¿cómo podemos protegernos de este peligro? En primer lugar, podemos leer con discernimiento y una sumisión al texto de las Escrituras. No debemos leer simplemente para una idea basada en la autoridad académica de algún autor moderno o antiguo. Nuestra autoridad y convicción de cierta interpretación no debe venir porque tal académico lo dijo. Pues lo leí de A. Carson o de algún otro bien respetado y digno de mucha confianza en muchos sentidos. Pero eso no podemos poner fe en eso. Él no es nuestra autoridad, ni quiere ser nuestra autoridad. Quiere ser una guía, una ayuda, porque es un hermano de la fe. Pero debemos tener cuidado con eso. A veces queremos eso, queremos poder aferrarnos de mentes brillantes y no de las Escrituras mismas. Pues lo leí de Calvino, lo leí de un puritano. Entonces, tiene que ser. Cuando, pues, ¿dónde es la evidencia bíblica? Explícalo de la palabra del Señor. Compruébalo ahí. Toda opinión humana debe basarse y recorrer a las Escrituras para su defensa. Entonces no es suficiente decir, pues un buen comentarista lo dijo y me suena bien, sino busquemos la evidencia en el texto. Hagamos la analogía de las Escrituras, la analogía de la fe. Interpretemos el texto para tener una convicción bíblica. En segundo lugar, debemos usar una variedad de comentarios. Eso también puede ayudarnos. Porque como dije, no todos van a tener las mismas deficiencias o las mismas fuerzas. Y por eso el uso de varios comentarios buenos y sólidos puede darnos un entendimiento con todas las fuerzas y un buen plan para evitar todas las deficiencias. En tercer lugar, debemos reforzar nuestra propia interpretación con esos recursos que yo he titulado los preexegéticos. Esos recursos técnicos como los léxicos, las gramáticas, las concordancias, esas cosas son en un sentido preexegéticos. No son el fruto de la interpretación de otras personas necesariamente, sino son más descripción de la realidad que está en la Biblia. No son tan interpretativos y así sujetos a la distorsión por prejuicios. Los comentarios demuestran un gran nivel de interpretación, porque son el producto de hermenéutica, el producto de la aplicación y la exégesis de otras personas. Y por eso tienen un gran rango, una gran cantidad de prejuicio. Una concordancia, aunque el autor sea un liberal ateo, no va a reflejar tanto esas convicciones y prejuicios negativos y errados, porque la naturaleza del recurso no está hablando de sus interpretaciones. Simplemente es las palabras de la Biblia y cuándo ocurre. Entonces, no es algo que pues puede omitir cosas intencionadamente, pero de ahí nadie lo va a comprar, ¿no? Pero simplemente registrar las palabras de un libro no requiere algo especial, no es algo tan afectado por los prejuicios. Pero cuando explico esas palabras, explico las doctrinas detrás, ahí está entrando mis prejuicios. Cualquier persona puede dar una lista de textos, una lista de palabras, a cualquier programa. No humano puede hacer eso. Pero para darnos un comentario, para darnos... esa es una pregunta interesante en cuanto a la inteligencia artificial y todo eso. ¿Cuáles son los prejuicios de ChatGPT? Cuando hacemos un buen trabajo en nuestra propia interpretación,
y usamos bien esos recursos técnicos de léxicos, gramáticas, esas cosas que nos ayudan en el estudio del texto propio. Podemos acercarnos a los comentarios con una idea un poco más clara del significado del texto y así poder navegar las opiniones de los comentaristas. Cuando ya hemos estudiado y hemos luchado sobre el texto, los comentaristas nos pueden ayudar un poco más. Podemos evitar ciertos peligros porque ya los hemos discernido del texto. Podemos ya tener cierta idea, tener ciertas preguntas claves que hacerle al texto, a los comentaristas. Forthurst también recomienda esta realidad también. Todos esos libros técnicos son falibles, pero afortunadamente en muchos aspectos resultan precisos. Han sido escritos por personas con dones y habilidades en el ámbito del lenguaje y la lingüística y son productos de la gracia común. En general resultan fiables en parte porque se alejan de la interpretación de versículos concretos y de la interpretación de la enseñanza de la Biblia en su conjunto. Son de naturaleza técnica en lugar de concentrarse directamente en la enseñanza bíblica. La naturaleza de su enfoque disminuye las tentaciones de distorsionar el contenido de la Biblia. Eso es algo muy útil. Entonces, beneficiarnos de esos recursos nos ayuda cuando estamos entrando en el ámbito de la interpretación de otros. Cuando beneficiamos de todos los recursos posibles, antes de llegar a esas conclusiones, podemos manejar las conclusiones mejor. Entonces, podemos hacer como un continuo de esos recursos de la influencia de prejuicios. La influencia de prejuicios. Aquí entonces, no mucho. Entonces aquí tenemos algo como una concordancia. Es difícil ver cómo uno puede reflejar sus propios prejuicios teológicos en una concordancia. Sí. Entonces ahí tenemos algo como un léxico. Simplemente hablando de la definición, registrando, sí requiere cierta interpretación, entonces, por eso es más, pero no tanto, no tanto. De ahí podemos poner quizás gramáticas, de ahí aquí quizás diccionarios, enciclopedias, porque son artículos, entonces sí requiere cierta interpretación, especialmente cuando algunos de estos encabezados son doctrinas o ideas, Cristo, y eso requiere cierta interpretación, ¿cierto? Estamos avanzando. Pero muchos van a agrupar textos, quizás dar la información básica de varios textos, y menos trabajo teológico. Pero de ahí llegamos a cosas como comentarios. Y aquí estamos viendo aún más estas realidades que afectan, porque están interpretando el texto. La realidad de que estén más cerca del texto nos ayuda, porque quizás para hablar de otras interpretaciones, vamos a tener más información de otras perspectivas ahí. Entonces, eso ayuda a balancear la perspectiva del autor mismo. Pero de ahí llegamos a libros como Teología Sistemática. ¿Qué cosa? Sí, una Biblia de estudio, quizás. Sí, aquí, Biblia de estudio. Un poco menos de un comentario porque no hay tanta profundidad. A veces un dato histórico o una cita de otro autor no afecta tanto, pero un comentario cuando está profundizando en un texto, ahí se nota. Lo más que uno está involucrado, más sus prejuicios afectan. La teología sistemática. No están mostrándonos la obra de exégesis nuevamente. Esa realidad tiene mucho, no estamos viendo el trabajo de los prejuicios, sino simplemente vemos su fruto. En los comentarios podemos ver cómo esos prejuicios están afectando, cómo entienden un cierto pasaje. Pero no estamos viendo el proceso en un sentido. Pero cuando llegamos ya a algo como el fruto completo, ya todo ese proceso se ha pasado. No estamos viendo el trabajo. E incluso dentro de esto podemos hablar de los varios tipos de comentario. Pero siempre hay que tomar esto en cuenta. ¿Qué cosa?
Sí, también estaba pensando de esto. Sería, quizás por aquí. Depende de la traducción. Podríamos poner cada traducción diferente en este rango. Pero como tal, las traducciones están por aquí. Porque no son tanto, porque un diccionario tiene artículos, tiene explicación. Va a tener más, y va a tener mucho menos que un comentario, porque un comentario está agregando prejuicio al prejuicio de una traducción, ¿cierto? Entonces, prejuicio sobre prejuicio. Y esos recursos de los idiomas originales también permiten menos prejuicio, porque en la traducción hay cierta interpretación. En cuarto lugar, podemos familiarizarnos con las presuposiciones de un comentarista y sus motivaciones detrás de su comentario. Sí, ajá, están por aquí también. Conferencia. Sí, entonces un sermón sería por aquí, o un comentario homilético debería ir, porque no estamos viendo el trabajo exegético tan precisamente, sino estamos viendo más el producto final. Menos, cuando sea más esqueleto, mejor, en ese sentido. Pero cuando ya tiene carne, ya tiene todas las partes, ya ha sido cubierto de ilustraciones y todo lo más, estamos, no necesariamente, no es mal, porque predicamos sermones, ¿cierto? Pero estamos hablando de cómo usar, cómo balancear esas cosas y cómo tener cuidado de los prejuicios. Si nos acercamos a un comentario ciegamente, es entonces que somos más expuestos a peligro, cuando no sabemos. Pero podemos beneficiarnos incluso de comentarios de autores críticos si estamos conscientes de sus prejuicios. Si simplemente podemos ir con un filtro, ¿cierto? Tenemos un filtro, ok, eso es algo que, ok, eso es producto de su rechazo de la doctrina de las escrituras, o eso veo como sus prejuicios le están afectando. Podemos discernir esas cosas, una por un ojo atento, ser diligentes en nuestro estudio, y quizás comparar o usar un comentario en algunos textos diferentes y podemos ir discerniendo algunos de sus métodos. O también podemos considerar si estamos luchando con comprar este comentario u otro, leer el prefacio, leer la introducción, que quizás allí él describe su método o su manera de estudiar, su trasfondo teológico. Esas cosas pueden ser muy útiles. En segundo lugar, tenemos que evitar, entonces, el primer peligro es la falibilidad de sus autores. Y vamos a hablar de algunas maneras de evitar ese peligro, por aferrarnos de las escrituras, aprovechar, usar una variedad de comentarios, beneficiarnos primero de los recursos y los pre-exegéticos, los que son herramientas para nuestro deber interpretativo y no el producto de la interpretación de alguien más. De ahí, familiarizarnos con las presuposiciones de los comentaristas que estamos usando. O por lo menos ir con los ojos abiertos. En segundo lugar, debemos evitar una hermenéutica perezosa. Un gran peligro de los comentarios, y quizás todos nosotros hemos caído en esto en cierto momento, es hacernos esclavos o perezosos en nuestra interpretación. En una preparación de sermón, en vez de estudiar el texto, simplemente reproducimos lo que habíamos leído en un sermón, en una serie de comentarios. O peor, lo que escuchamos en el sermón de Spurgeon o de MacArthur. En vez de estudiar un texto y hacer el trabajo de considerar las palabras, la gramática, trazar el argumento, considerar la luz del texto mismo, sobre el contexto histórico, hacer conexiones teológicas, podemos hacernos dependientes de un comentarista. Eso es algo peligroso para cualquier intérprete de la Biblia, pero especialmente para los que predican. La predicación nunca debe ser una mera repetición de ideas leídas en los comentarios. Los comentarios son una herramienta para la hermenéutica y no son un reemplazo para nuestro propio ejercicio del método hermenéutico. Si fuera así,
todo ese curso podría haber sido mucho más corto. La hermenéutica es importante, leer muchos comentarios, punto final. Pero no es. Si un estudiante consulta los comentarios a principio del proceso, dice Poitras, o si se basa en ellos demasiado intensamente, puede arruinar su propia interacción personal con el texto. Y puede arruinar su propia valoración de lo que el texto implica. Los comentarios pueden llenar tanto su mente que ya no lee el texto, sino solo escucha los comentarios a través del texto. Solo piensa en las ideas que los comentarios han suscitado. A veces, cuando los comentarios deben servir para llenar puntos ciegos, pueden formar puntos ciegos. Porque en vez de leer el texto para lo que dice, lo leemos solo buscando confirmación de lo que habíamos leído en un buen comentario. Pero ellos son limitados. Y a veces el texto es mucho más profundo de cualquier comentario individual. Entonces nosotros debemos empezar con un profundo estudio de las Escrituras. Cuando hacemos esto, leemos simplemente para confirmar una idea preconcebida y no realmente para entender el texto. Eso puede resultar, en el mejor de los casos, en una interpretación limitada o superficial. Pero en el peor de los casos, puede resultar en una interpretación equivocada. Aquí es importante hacer una distinción entre las varias clases de recursos que hay. Antes usé esa palabra, preexegéticas, porque hay recursos que son exegéticos, el fruto de la interpretación, como los comentarios, los libros de teología, otros libros de enseñanza que caen en esta categoría. Esos libros son el producto de la interpretación de alguien más. Esos autores han hecho el trabajo, o por lo menos se espera que han hecho el trabajo de exégesis, ¿cierto? De estudiar el texto y sacar las enseñanzas de manera apropiada y fiel. Pero hay otros recursos que son más bien herramientas para nuestro estudio de la hermenéutica. Entonces, cuando estamos hablando en general de recursos extrabíblicos, pero los comentarios y léxicos, gramáticas, concordancias, diccionarios, son en otro nivel más básico, más de herramienta para nuestro método que un comentario. Podemos usar esos recursos técnicos que son los preexegéticos en nuestra exégesis misma. Entonces, cuando digo esperar los recursos extrabíblicos hasta el final, me refiero más a estos, aquí, en esta parte. Los que son exegéticos, o producto, o post-exegéticos. El producto de la exégesis. Más que, eso es interesante, tenemos como preexegético, exegético y post-exegético. Pero tener eso puede ser útil. Entonces, no estoy diciendo no usar léxicos y gramáticas y concordancias en tu interpretación. Úsalas. Úsalas en estudio de palabra, en un estudio del idioma original, en el análisis de discurso. Toma estas cosas en cuenta. Pero esperar estas cosas que son los productos exegéticos hasta un momento más maduro en la interpretación. Ahí en el apunte una pequeña tabla que organiza algunas de esas. Por esa razón, Louis Berkhoff dice, al tratar de explicar un pasaje, el intérprete no debe recurrir inmediatamente al uso de los comentarios, ya que eso cortaría de raíz toda originalidad, implicaría una gran cantidad de trabajo innecesario y podría dar lugar a una confusión irremediable. En primer lugar, debe esforzarse por interpretar el pasaje de forma independiente, con ayuda de cualquier ayuda interna disponible y de ayudas externas como gramáticas, concordancias y léxicos. Entonces, Berkhoff dice esperar los comentarios, los exegéticos o post-exegéticos. Pero dice usar esos recursos y el texto mismo desde el inicio. Este peligro es especialmente presente en las formas y comentarios que parecen ser los más refinados y completos. Mientras más post-exegéticos que sea, más tentados somos a simplemente dejarlo así, simplemente repetir lo que se escucha. Cuando ya es forma de sermón, somos tentados a simplemente predicar el sermón de alguien más. Esos comentarios devocionales, pastorales o homiléticos llevan la exégesis más allá de la interpretación del texto
Y también incluyen aplicación, ilustración homilética y todo lo demás. De hecho, muchos de esos comentarios son el producto de sermones y simplemente son compilaciones de sermones, como los comentarios de MacArthur y otros autores, que quizás pueden tener su rol, pero tienen también sus peligros. Por esa razón, un predicador es aún más tentado a tomar las ideas de otros autores y a repetirlas en un sermón, porque ya aparecen en forma de sermón, ya como si fuera ya prédica. Entonces, mira, mi trabajo ya se ha hecho. Entonces, ¿por qué hacer todo ese trabajo cuando yo puedo predicar lo que MacArthur predicó? Él es famoso, ¿cierto? Entonces, debe ser un buen sermón. Pero debemos evitar esto porque producirá un ministerio seco y robótico. Debemos agregar aquí el evitar el plagio. Depender demasiado de un comentario. Podemos cometer plagio y no solamente ahora somos perezosos, sino ahora somos ladrones. Entonces, se ha hecho aún peor, aún más perezosos y nos convertimos en ladrones. Entonces, debemos, incluso cuando estamos usando un comentario, está bien usar comentarios, pero está bien decir, pues como leí en un comentario, como ese comentarista dijo, está bien citar en un sermón que estás usando las ideas de alguien más. De hecho, ¿qué contradicción sería ser no ético en un sermón? Entonces, tener cuidado con eso. Está bien citar autores, citar un comentario. No tienes que dar una cita que en esta página de tal, no tienes que dar todo ese detalle en un sermón, pero citar, como dijo un comentarista, como este comentarista, quizás un comentarista conocido, puede ser útil mencionar el nombre, como Juan Calvino en su comentario dijo. Esas cosas son útiles para demostrar. Eso no son mis ideas. Estoy de acuerdo, creo que son buenas, una buena manera de decirlo, y estoy de acuerdo, pero no son mis palabras, no son mis ideas originalmente. Para evitar este peligro, debemos empezar nuestro estudio del texto en el lugar obvio. ¿Dónde debemos empezar si queremos estudiar un texto? En el texto. Debemos ir al texto, ¿cierto? No debemos correr a los comentarios al principio de nuestro estudio, porque los comentarios están ya hacia el final del proceso. Ellos mismos son el producto de la hermenéutica. Entonces, debemos empezar donde hay que empezar. Pueden venir hacia el final para complementar, ampliar o quizás corregir o quizás ayudar con una dificultad. Ese estudio de texto es clave. Solo un estudio personal y diligente del texto puede protegernos de ser perezosos. Y de hecho puede hacer nuestro estudio de un comentario más fructífero. Podemos ir con esas preguntas más específicas y con ciertas ideas con las cuales valorar un comentario. Como Poitras dice, como ha escuchado el pasaje, tiene cierta capacidad para valorar cuál es la opinión más acertada de los comentarios. Consulta los comentarios más tarde para asegurarse de que no se le ha pasado algo por alto y no para que los comentarios decidan por él. Debemos estudiar un texto y tratar de discernir problemas textuales por comparar traducciones o usar un texto crítico, usar información contextual que sería útil, tener en cuenta ciertas conexiones bíblico-teológicas o sistemático-teológicas, y con estas ideas en cuenta, pueden acercarnos a los comentarios buscando algo más específico, usándolo como un recurso y no como un reemplazo. Diciendo, ok, aquí quiero averiguar un poco más acerca del estado del texto. Okay, aquí veo esa variante, esa traducción diferente. Quiero entender por qué hay ese problema. Y un comentario puede ayudarnos a responder esa pregunta. O mira, hay ese fenómeno cultural aquí que quiero ver un poco más cómo eso funcionaba en la Biblia y cómo eso quizás puede dar cierta luz sobre este texto. Entonces, un comentario que se enfoque en el contexto cultural e histórico puede ser muy útil. O creo que eso quizás es una conexión con un tema bíblico-teológico. Un comentario bíblico-teológico o otro comentario puede ayudar a ver alusiones a otros textos o otras conexiones bíblico-teológicas. Pero teniendo esas ideas en cuenta, es útil. Entonces no vamos a los comentarios diciendo cuál es la interpretación del texto. Tenemos que acercarnos a los comentarios
ya con una interpretación del texto en mente. Y hacia el final de nuestra propia interpretación, queremos ver si quizás perdimos algo, queremos complementarlo, queremos quizás refinar ciertas cosas, ciertas dificultades, queremos responder ciertas preguntas específicas. Como Berkhoff dice, facilitará enormemente su trabajo si se acerca a los comentarios en la medida de lo posible, con preguntas definidas en mente. Esto solo será posible después de un cierto estudio original preliminar, pero ahorrará tiempo porque evitará la necesidad de leer todo lo que los comentarios tienen que decir sobre el pasaje en consideración. Por otra parte, cuando se llega a los comentarios con una cierta línea de pensamiento en mente, estará mejor preparado para elegir entre las opiniones contradictorias que puede encontrar ahí. Los comentarios deben ser un complemento a nuestra hermenéutica, no su reemplazo. Cuando nos acercamos a los comentarios y otros libros, debemos estar en los últimos pasos del proceso, no al principio. El gran autor Charles Bridges, hablando de los pastores, dice, en mi opinión, los estudios del teólogo deberían concluir y no comenzar con el examen de tales composiciones humanas. Deben concluir y no comenzar. En muchos de los comentarios pone el lazo sobre el presente y no son el presente. No son el regalo, sino ponen sus acabados, ponen sus detalles finales, ayudan a llenar ciertos huecos por aquí, decorar un poco un sermón a veces, pero no es algo que debe tomar el lugar de que nosotros, como hombres llamados a manejar bien el texto de las Escrituras, y a mostrarnos obreros aprobados, simplemente vamos y tomamos la idea de alguien más y la repetimos a la iglesia. Eso no es ser un obrero aprobado. Eso es ser un obrero perezoso. Entonces, mis hermanos, espero que esa clase haya sido útil y que la próxima vez que se acerquen a un texto, a una preparación de un sermón, puedan tener estas ideas en cuenta y espero que sea de mucha utilidad para sus ministerios. Como dije ahí en la última sección, algunos recursos, hay quizás mejor información sobre los comentarios ahí, pero espero que sea útil y por favor, si hay otros recursos que han encontrado útiles, podemos ir armando esa lista juntos.